Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a aprender a cómo utilizar la plataforma de Skrill. Vamos a ver en qué consiste, qué ventajas tiene, qué características tiene y qué tarifas tiene para realizar envíos de dinero. En este caso veremos todos estos aspectos que hemos mencionado de una manera súper completa para poder entender la plataforma y si nos apetece crearnos una cuenta. Por eso no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos paso por paso cubriendo todos estos aspectos que hemos mencionado en la introducción. Primero es importante decir que Skrill es un monedero electrónico que está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido y que te permite básicamente transferir dinero, depositar dinero, pagar dinero, sobre todo en línea, de manera online, y también te permite comprar criptomonedas, comprar y vender criptomonedas, que básicamente lo he introducido recientemente. Principalmente las funciones de Skrill eran las tres cosas que os acabo de mencionar, que es lo de transferir dinero, depositar dinero y comprar con dinero en línea. También veremos que podemos conseguir una tarjeta de prepago Mastercard que está asociada con Skrill. Y finalmente te da la posibilidad de gestionar las transacciones desde una aplicación en el teléfono móvil. En el tutorial vamos a ver cuántas divisas contiene Skrill, cuántos son las comisiones que están asociadas a estas transacciones y luego le daremos un vistazo a la aplicación fácil e intuitiva de esta plataforma. Por eso, si al final del vídeo te ha convencido, te voy a dejar un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta y que cuando deposites 10 euros dentro de esta cuenta para poder realizar estas transacciones, compras en línea, etcétera, pues puedas ganar hasta 7,60 euros cuando deposites estos 10 euros. Es decir, tú por ejemplo te creas una cuenta dentro de Skrill, la verificas, depositas 10 euros y luego ganarías 7,60 euros por hacer este paso. Por eso, por ejemplo, si a ti te apetece comprar en Uber Eats, te apetece comprar en Just Eat o en Amazon o en cualquier lado que admita Skrill como método de pago, puedes realizar un depósito de 10 euros, te dan 7,60 y realizas la compra que a ti te apetezca desde la plataforma de Skrill. Dicho esto, vamos a ver ahora la interfaz de Skrill en el ordenador con las características y las comisiones. Luego vamos a entrar en la plataforma porque yo ya tengo una cuenta creada, vamos a realizar un depósito y finalmente vamos a ver la aplicación en el teléfono móvil para ver cómo funciona y gestionar nuestro capital, nuestras compras y nuestras transacciones desde el teléfono móvil, ya que casi siempre lo llevamos encima. Si tienes alguna duda a lo largo del vídeo tutorial, déjala en los comentarios también para que todos lo resolvamos juntos y si quieres sígueme en Twitter para tener las mejores noticias y suscríbete, me cago en la mano. Bueno, que me estaba yendo el tema, en este caso estamos aquí dentro de la plataforma de Skrill, obviamente este link lo vais a tener en el primer comentario también. Y básicamente aquí aparecen las transacciones y las comisiones asociadas a todas estas. En este caso vienen asociadas en función del país en el que tú estés y en función de la moneda que vayas a utilizar. Pone comisiones por otras transacciones. Seleccione la moneda local para consultar tus comisiones. Desde aquí podemos encontrar un mogollón de países. En este caso yo tenía seleccionado España y luego tenía seleccionado el euro. Y en este caso vemos que hay diferentes secciones. La sección de depositar fondos, aquí nos aparecen los diferentes métodos de depósito de fondos, aparece transferencia bancaria SEPA, transferencia rápida, que es un 1%, por Trust, por PaySafe, por paysafe.cb, y luego aquí aparecen otros métodos de pago globales que son Visa, Mastercard, que ya serían 1,25%. En este caso, en el videotutorial veremos cómo realizar una transferencia por SEPA, que es lo que voy a hacer yo, básicamente porque no nos cobran ninguna comisión asociada a este tipo de depósito. Pero bueno, es importante saber qué métodos tenemos disponibles cuando queramos realizar un depósito en Skrill. Luego, en retirar fondos, veremos que existen otros métodos, como por ejemplo Visa, Mastercard, que nos cobran un 4%, luego esto que es para la billetera de la Crypto Wallet, que es un 2%, y por transferencia SEPA es un 5,50 euros, en este caso de pago. Por transferencia SWIFT son básicamente lo mismo, 5,50. Como estáis viendo, la comisión de retiro desde Skrill es bastante alta comparado con la comisión de depósito que a ti te van a cobrar. En este caso, el ejemplo es muy claro con las transferencias SEPA, que para depositar nos cobran 0, pero para retirar nos cobran 5,50. Y esto básicamente es porque Skrill lo que quiere es que tú cuando deposites tu dinero lo gastes desde su propia plataforma con su propia tarjeta y que el dinero permanezca ahí. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que cuando vamos a depositar tenemos que saber siempre que si vamos a retirar en el futuro las comisiones asociadas que puede haber. Luego, en las comisiones del nivel de la cuenta, veremos que en función del nivel de cuenta que tengamos, pues tendremos unas comisiones u otras. Dice Skrill a transferencias de dinero de Skrill, primera aplicación de Skrill PayPal Prepaid Mastercard. Bueno, pues aquí nos ponen las características. Aquí te aparecen también las condiciones para convertirse en un True Skriller, pero esto lo veremos una vez nos hagamos la cuenta y entremos dentro de ella.
dice que se aplica una tarifa mínima de 0,50 euros. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, le das a clic aquí y subimos de nivel a True Skiller, veremos las características que tenemos que cumplir. En este caso dice, desbloquea el estado True Skiller. Más información, bueno, pues le puedes dar ahí, pero bueno, te dice que aquí están los beneficios, menores comisiones de transferencia de dinero de Skrill a Skrill y bonificación por recomendar amigos, puntos de fidelidad por bonificación, etcétera. Tú puedes darle a subir de nivel y bueno, pues te sube de nivel. Así de fácil y así de simple vas a tener unas ventajas que luego podrás aplicar al relacionarte con otros compañeros dentro de Skrill. Aquí te aparecen las condiciones y las mejoras, por ejemplo, menores comisiones de transferencia, que es lo que hemos visto antes, bonificación por recomendar amigos, premios de fidelidad, beneficios de VIP Silver, que eso ya sería el siguiente nivel, VIP Skriller. Y bueno, pues es una comparativa importante que quería ver más adelante, pero bueno, también me sirve para que lo veáis ahora y le echéis un vistazo. Voy a cerrar esta pestaña de aquí y vamos a volver a donde estábamos antes, donde podemos enviar dinero y recibir dinero. Aquí te dice que para una transferencia internacional, dice con tarjeta, transferencia bancaria manual, Papers, transferencia bancaria a través de Softcard Klarna, hasta el 1%, transferencia internacional con tarjeta de crédito 3%, y bueno, pues aquí aparecen todas las transferencias. Transferencia interna, por transferencia, esta comisión se cargará cuando la transferencia empiece y el dinero en el mismo país, 2%, y recibir el dinero es gratis. De Skrill a Skrill nos pone que es 3%, es decir, a otra cuenta de Skrill, y recibir el dinero es gratis, hombre, ya que la comisión te la ejecutan siempre al enviarlo y no al recibirlo. Luego, si subimos para arriba, vemos las conversiones de divisas. Para transacciones que requiera la conversión de monedas, Skrill agrega una comisión de 4% a tasas de cambio mayorista. La tasa de cambio varía y se aplicarán inmediatamente sin previo aviso. Es importante saber estas comisiones. Luego te pone siga usando Skrill, es gratuita, el uso personal siempre que inicie sesión o realice una transacción al menos una vez cada 6 meses. Si no lo hace, se deducirá una cuota de servicio de 5 euros o equivalente a los fondos de su cuenta. Y esto es muy importante de saber, ya que cuando nosotros nos abrimos una cuenta dentro de Skrill, tenemos que saber que si, por ejemplo, estamos inactivos en una cantidad de tiempo superior a 6 meses, nos van a penalizar y nos van a cobrar una cantidad que viene especificada como acabamos de leer en la página web. Nos dice que si no lo hacemos, se deducirá una cuota de servicio de 5 euros de los fondos de su cuenta. Luego, en la tarjeta prepago que vemos aquí, dice nuestras comisiones son transparentes, de modo que siempre sabrá su posición. Esto es algo muy importante y que desde mi punto de vista es muy positivo, que siempre Skrill te va a mostrar las comisiones asociadas con todo tipo de transacción y que lo vamos a poder ver de manera muy sencilla. Dice, solicitud de la nueva tarjeta van a ser 10 euros, comisión anual de la tarjeta son 10 euros, comisión por cambio de divisas 4%, cajero automático 1,75%, solicitud de la tarjeta virtual, la primera es gratis, luego cualquier tarjeta tiene un costo de 2,5 euros y ya estaría. Luego la compra y la venta de criptomonedas, que tienen unas comisiones relativamente altas, desde mi punto de vista bastante altas, así que te recomiendo ver otros exchanges de criptomonedas que tengo dentro del canal. Luego las comisiones administrativas, aquí te pone que bueno, que la comisión por aportación de información falsa o imprecisa por la falta de cooperación son 150 euros, la comisión de devolución, 25 euros por devolución, de carga de efectivo, 10 euros por carga. Y bueno, aquí vemos un poco todas las comisiones asociadas con la cuenta de Skrill, depósitos, retiros, nivel de la cuenta, envío de dinero, conversiones, luego las tarjetas, la compra y la venta de criptomonedas y las administrativas. Vistas todas estas características de Skrill, vamos a ir ahora a la plataforma para ver cómo funciona. En este caso yo ya me he creado una cuenta, pero como te he dicho antes, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario con beneficios, así que échale un vistazo, considéralo y si te gusta la plataforma y te sientes cómodo con este video tutorial, créatela porque te va a merecer la pena. En este caso voy a borrar esta pestaña de aquí y vámonos a la otra, que es donde yo ya estoy con mi cuenta, estoy registrado y en este caso estoy yo con la cuenta gratuita, la cuenta Skriller que nos aparece aquí, y vamos a empezar, si queréis, desde esta parte de nuestro menú hasta abajo. Aquí está la parte de nuestro perfil, donde podemos ir a la parte de ajustes, ¿vale? Y en la parte de ajustes vemos los detalles personales, que es donde nosotros vamos a tener que verificar nuestro correo electrónico y nuestro teléfono móvil. Obviamente también aparece nuestra dirección y nuestro ID de Skriller. Aquí podemos ir a los niveles que hemos visto antes y bueno, esto es todo lo relacionado con los detalles personales. La configuración de la cuenta, básicamente puedes cambiar el idioma, puedes cambiar el estado de tu cuenta, si por ejemplo está activa, o puedes cerrarla también. Por eso el tema de la inactividad en 6 meses, si por ejemplo piensas que vas a estar inactivo 6 meses, puedes cerrar la cuenta y sin ningún problema vas a poder cerrarla. Luego verás las suscripciones que tienes asociadas a tu cuenta, pues como puede ser por ejemplo las suscripciones Premium, VIP, o puede ser suscripciones de otras plataformas externas como Netflix, también aparecerán aquí.
Las preferencias de marketing, donde podrás configurar si recibes correos electrónicos relacionados con marketing de la empresa. Ofertas por SMS, por ejemplo, las voy a quitar. Notificaciones emergentes, la voy a dejar. Ofertas dentro de la cuenta, también. Ofertas de prensa digital, no. Y ofertas de socio, tampoco, ¿vale? Pues bueno, eso lo dejamos así. Las notificaciones, pues yo sí que las quiero, ¿vale? Por correo electrónico, por transacciones de prepago también. La seguridad, en este caso, bueno, pues puedes cambiar tu contraseña, también puedes crearte un PIN. El PIN normalmente te lo creas cuando te creas la cuenta, así que obviamente acordaros del PIN, porque si no, pues no vais a poder realizar las transacciones. Métodos de autentificación, puedes hacer la autentificación en 2 factores, dispositivos de confianza, yo por ejemplo tengo mi teléfono móvil. Destinatarios y comerciantes de confianza, aquí es donde vas a poder agregar tus contactos para poder realizar envíos de manera sencilla. Y en verificación puedes verificarla para aumentar los límites de la cuenta. Más información acerca de la verificación, bueno, pues le das aquí y te aparece la información. En este caso yo no la tengo verificada, vamos a verificarla rapidísimamente y lo que vamos a hacer ahora es hacer un depósito, que es algo que quería hacer con vosotros para que lo vieseis. No hay necesidad de verificar su cuenta en este momento, deposite fondos en su cuenta para seguir utilizando su cartera. Bueno, vale, pues vamos a ir a depósito directamente, que es el primer paso de todos, porque ya hemos explorado Skrill, hemos completado el registro de la plataforma y ahora vamos a agregar dinero. Por transferencia bancaria puede llegar a tardar hasta 2 días laborales. Vamos a depositar ahora y aquí nos pone la transacción que vamos a realizar. En este caso vamos a hacerla por euro, ¿vale? Porque yo soy de España, hemos puesto que somos de España y aquí nos pone básicamente un número de referencia que tiene que llevar asociada a esta transacción. El destinatario, nos pone el IBAN, nos pone la ciudad, bueno, nos ponen todos los datos para que podamos hacer la transferencia sin ningún problema y se realice el depósito. Por eso, a continuación, lo que voy a hacer es realizar un depósito desde mi neobanco. En este caso creo que lo haré desde Vivid Money, que por cierto, si no sabes utilizar Vivid Money te lo recomiendo porque es un pedazo de neobanco y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas. Y cuando llegue esta transferencia dentro de la plataforma de Skrill, vamos a ver cómo funcionan el resto de apartados. Dicho esto, vamos a viajar en el tiempo, ipso facto. Bien, tigres, pues ya hemos viajado en el tiempo, ya ha llegado el depósito a nuestra cuenta de Skrill y vamos a verlo en detalle. Como estáis viendo en mi pantalla, ya tengo aquí el saldo de 11 euros, porque básicamente es lo que nosotros depositamos, lo depositamos el 7. Lo que pasa es que no he podido grabar hasta el 12, que estamos a 12. Este ingreso he de decir que llegó exactamente el día 7 a esta hora de aquí. Y nosotros realizamos el depósito desde nuestro banco, a ver si se abre el calendario que tengo aquí, pues lo realizamos el día 6, es decir que tardó apenas un día en llegar. Dicho esto, bueno, pues ya tenemos aquí nuestra transacción, tenemos también el estado con el importe, bueno, tenemos aquí todo lo que es el historial, podemos repetirla si nosotros queremos, tendremos que introducir el código de referencia, realizar el mismo proceso, etcétera. Ahora vemos que nos aparece este panel de aquí y lo que nosotros vimos el otro día fue básicamente nuestro perfil, fue también cómo realizar un depósito. Aquí nos aparece esta novedad, que es un mensaje de la plataforma de Skrill. Yo esto lo voy a quitar porque lo vamos a ver luego en detalle. Y bueno, aquí estamos en nuestro panel principal. Nos aparece este menú a la izquierda, donde vamos a ir paso por paso viendo lo que nos aparece. Primero nos aparece un panel, como hemos visto, donde nos muestran básicamente el saldo de nuestra cuenta, la actividad reciente, y luego nos muestran el rincón de los deportes, pues por el fútbol, o los diferentes juegos donde nosotros básicamente podremos interactuar, porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos al Manchester United Southampton, podemos ver el partido, observaciones y todo lo que nosotros queramos, pues bueno, un poquito para entretenernos. Y esto es algo que, bueno, los datos los patrocinan otras empresas como Sport Trader o algunos de estos que básicamente te permite apostar en línea. Y bueno, ya son cosas que cada uno pueda hacer. Yo no sé el uso que le daría a esta plataforma de Skrill, pero bueno, que cada uno invierta su dinero donde quiera y si quiere apostar, pues que apueste directamente. Luego, si bajas, puedes ver otros juegos, como puede ser el Phone Casino, 100% bonus. Y básicamente estos son plataformas que tienen colaboraciones con Skrill para que tú puedas realizar estas apuestas o participar en estos juegos con el dinero que tú has depositado en Skrill, ¿vale? Luego en la siguiente parte encontramos la sección de depósito, que es lo que nosotros hemos hecho. Podemos realizar depósitos por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria instantánea con sus diferentes comisiones, y aquí encontramos también otros tipos de pago opcionales o adicionales, como puede ser por ejemplo PaySafeCard, Trustly, Klarna o PaySafe Cash, con diferentes comisiones, ¿vale? Yo siempre recomiendo por la transferencia bancaria SEPA, que como veis es la única que es gratuita totalmente, pone 2 días laborables, a mí me tardó 1, pero bueno, que sepáis que aquí podemos encontrarlos. Luego, si queremos retirar el dinero que nosotros tenemos en Skrill,
podemos hacerlo de esta manera. Podemos hacerlo por tarjeta de prepago Skrill, ¿vale? Obviamente necesitamos verificar la cuenta, tarjeta bancaria, también necesitamos verificar la cuenta, y lo que voy a hacer ahora mismo es verificarla para que nosotros lo veamos. Te dice que tienes que verificarla desde la aplicación teléfono móvil, también puedes hacerlo por la verificación electrónica con los documentos de nacionalidad y cargar las fotos desde la webcam. Pues yo lo que voy a hacer es verificarla y ahora mismito volvemos. Como veis, la cuenta se ha verificado correctamente, simplemente con el documento de nacionalidad e identidad le damos a continuar. Y bueno, pues Rafael, ya eres un true Skriller. Ya por ejemplo tenemos comisiones más bajas en transferencias de Skrill a Skrill y en el comercio de criptomonedas, cosa que, bueno, es interesante si lo que te interesa es básicamente eso. Si nosotros nos vamos otra vez a la parte de retirada, vemos que la tarjeta de prepago Skrill necesita una verificación más avanzada, pero por ejemplo por cuenta bancaria ya podremos retirar. Vamos a darle a retirar, añadimos una cuenta bancaria, pones el IBAN que tú quieres utilizar y ya podrás retirar a tu cuenta bancaria lo que tú quieras, ¿vale? Lo mismo para la tarjeta, simplemente tienes que introducirla y no pasa absolutamente nada. Si introduces los datos y ya está. Luego vemos que puedes retirar una cartera de criptomonedas con un 2% o Neteller, que sinceramente no sé lo que es, pero también, bueno, pues un 4% aproximadamente para retirar. Luego también podremos enviar, como hemos visto, de Skrill a Skrill. Aquí nos ponen las comisiones, es un proceso instantáneo y global que ocurre en todo el mundo. Puedes enviarle dinero a gente de Kazajistán, de Rusia, de China o de Checoslovaquia y las comisiones son de 1,45 y es un proceso instantáneo. También puedes hacer una transferencia de dinero internacional, envíe desde su banco o tarjeta a una cuenta bancaria de otro país sin comisión por transferencia y con económicos tipos de cambio. Esto es muy importante, yo creo que es de las opciones más interesantes que tiene la plataforma de Skrill, y si nosotros por ejemplo hacemos clic aquí, que básicamente ponía que era gratis, nosotros podemos enviar desde, por ejemplo, 1000 euros desde España. Y vamos a poner un país cualquiera, que evidentemente esté lejos y que, bueno, pues que de por sí las comisiones sean altas en transferencias convencionales. Nosotros ponemos entregar a cuenta bancaria, transferencia bancaria manual, debe llegar hasta 2 días, comisión 0,050, oferta de la prueba 5 euros. Nosotros le daríamos a siguiente y una vez le demos a siguiente, tenemos que decir desde dónde salen el origen de los fondos. Por ejemplo, podemos poner de ahorros, vamos a darle a siguiente otra vez. Y aquí dice a quién se está enviando el dinero, pues a otra persona, evidentemente, pones el dato de esa persona, pones el banco, la sucursal bancaria, le daríamos a siguiente y una vez realizado ese proceso, ya Skrill se encargaría de enviar ese capital a la persona en cuestión y básicamente no te van a cobrar casi dinero, casi comisiones en este proceso, y me parece muy interesante porque encontramos países en destinos muy variados, desde China, Checoslovaquia, Venezuela, Argentina, y esto nos facilita mucho la vida para ponernos en contacto con esas personas a las que les estamos depositando este dinero. Por eso a mí la parte de transferencia de dinero internacional me parece de las más interesantes que ofrece Skrill. Luego también puedes solicitar dinero de cualquier, incluso si no tienes una cuenta de Skrill todavía, puedes enviar un enlace para que realicen un pago, es gratis, rápido y global. Aquí también podemos realizar cambio, evidentemente, de divisas, y si por ejemplo nosotros ponemos 5 euros, aquí nos darían, pues cuánto nos estarían dando de esa moneda en cuestión. Evidentemente no nos pone ninguna comisión, pero yo siempre recomiendo que cuando elijamos una moneda, por ejemplo vamos a elegir el peso colombiano, que son 21.337, 5 euros, vaya tela marinera, pues cuando abramos este intercambio siempre utilicemos en otra pestaña el intercambio real. Ponemos euro a peso colombiano y aquí ponemos cuánto serían 5 euros. Pues bueno, 5 euros pone que sería 22.280 y aquí nos pone 21.337,39. Evidentemente lo que estoy intentando transmitiros es que siempre va a haber comisiones ocultas que en este caso no nos están mencionando en este proceso, y por eso tenemos que estar muy listos y muy avispados de lo que estamos haciendo y compararlo con la situación real del mercado. Si por ejemplo nosotros estamos viendo que nos están realizando un intercambio en la plataforma de Skrill, pues vamos a compararlo siempre con un intercambio 100% real y verídico del mercado actual en este mismo momento, y eso es muy importante. Una vez hemos visto la parte de intercambio, también podemos ir a la parte de criptomonedas, que bueno, como habéis visto, al verificar la cuenta de Skrill ya tenemos descuentos en criptomonedas, básicamente porque las comisiones ya de por sí eran muy altas, pero tenemos un descuento, que lo sepáis. Aceptamos los riesgos y las condiciones de uso, y aquí, bueno, pues puedes empezar a comprar y a configurar la solicitud de criptomonedas, ¿vale? Aquí aparecen las criptomonedas que están aceptadas en la plataforma de Skrill, tanto Bitcoin, Ethereum, BCH, Litecoin, Dogecoin, bueno, encontramos unas cuantas, encontramos también la actividad reciente.
Pero a mí este no me parece uno de los aspectos más importantes dentro de la plataforma de Skrill, ya que las comisiones dentro de esta plataforma en el sector de las criptomonedas son bastante altas. Yo en este caso recomiendo utilizar plataformas como por ejemplo Binance, KuCoin, Crypto.com u otras plataformas que te permite comprar criptomonedas con comisiones mucho más bajas y que te van a servir otros productos para que puedas invertirlas. Por ejemplo, te voy a dejar videotutoriales a KuCoin, a Binance y a Crypto.com aquí arriba en las tarjetas para que les eches un vistazo y aprendas cómo se utilizan. Básicamente aquí nosotros vamos a poder comprar y vender. Si por ejemplo queremos comprar Bitcoin, le damos a comerciar y aquí, bueno, pues nos aparece el gráfico, podemos comprar cuanto queramos, evidentemente con el dinero que tengamos, ponemos 11, pues aquí nos pondría cuánto recibiríamos. El máximo es de 10,3 euros, ¿vale? Pues no sé por qué, la verdad, el máximo es de 10,3 euros, vamos a poner 10 euros y así pues no hay ningún problema. Y esto es el total, ¿vale? Aquí nos pone, así el máximo es de 10 euros en este caso porque nos estarían cobrando 70 céntimos de comisión. Básicamente nos estarían cobrando casi un 10% de comisión, básicamente comprando con un 10 euros, lo cual me parece escandalosamente alto. Nosotros nos estaríamos gastando 10,70 en la compra. Pero bueno, como os he comentado, echarle un vistazo, aquí nos aparece la documentación del Bitcoin. Si nosotros queremos poner alertas, podemos ponerlas. Esto nos saltará en la aplicación del teléfono móvil también. Luego nos podemos ir a la tarjeta de Skrill, donde podemos obtenerla, tanto esta como esta, la virtual o la física. Yo siempre recomiendo utilizar la virtual, si vosotros podéis, ya que al final la física, pues no siempre la llevamos encima. Con la virtual siempre la podemos tener en el teléfono móvil y no hay ningún problema. Pone que sin esperar a que llegue la tarjeta, seguridad 3D y gane puntos de fidelidad mientras usa la tarjeta. Podemos darle a obtener la tarjeta y dice divisa, tarjeta, euro, tarifa, no nos van a cobrar nada, ¿vale? Vamos a darle a aceptar las condiciones, le damos a confirmar. Y bueno, pues ya tenemos una tarjeta de Skrill virtual, ¿vale? Esto lo veremos luego en el teléfono móvil. Y aquí nos pone los límites de gasto. Revise o edite los límites de pago diarios. Pone que los pagos son 2.600 euros diarios, ¿vale? En este caso hemos utilizado 0 euros, la acabamos de abrir. Y 10 transacciones diarias. Podemos editar los límites, podemos cambiarlo. Y esto ya va a gusto del consumidor, ¿vale? Volvemos para atrás, nos dice que podemos ponerle nombre a la tarjeta, cancelar la tarjeta si nosotros queremos, y por eso yo siempre recomiendo tenerla virtual, porque podemos editar todo esto desde aquí y es mucho más sencillo. En las transacciones veremos el historial, por ejemplo vemos el depósito que hemos realizado, también vemos los ajustes, ¿vale? Podemos ver los ajustes personales, que es lo que vimos el otro día, podemos contactar con el soporte y las preguntas más frecuentes. Finalmente encontramos también las promociones, pues eso, la presentación de Skrill para ofertas exclusivas, en Forex y opciones binarias, que es para temas de trading, etcétera. Así que échale un vistazo si a ti te interesa. Básicamente en las promociones encontraremos productos nuevos que incorporan la plataforma de Skrill o también promociones de la plataforma de Skrill, como por ejemplo descuentos en transacciones o cosas de ese estilo. Dicho esto, vamos al teléfono móvil para ver la aplicación de una forma súper resumida porque no quiero aburriros, así que suscríbete y dale un like si te está sirviendo. Dicho esto, vamos al celular inmediatamente. Pues bien, Tigris, ya estamos dentro del celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. No es broma, lo que tenemos que hacer es irnos a la plataforma de Skrill. Si no te la has descargado, pues te la descargas. Yo la tengo por aquí, voy a poner Skrill y vamos a entrar dentro de ella. Me logueo con mi Face ID. Y una vez nos hemos logueado, pues entramos dentro de la plataforma, donde vamos a encontrar básicamente lo mismo. Vemos que el panel principal es esto, donde encontramos también el tema de las apuestas, vemos también nuestros depósitos, nuestro dinero, esto lo voy a quitar, y luego aquí arriba a la derecha pues nos aparece un menú con nuestra tarjetita, con nuestra cuenta, y también nos aparece el saldo, que en este caso son los 11 euros que hemos depositado. En la parte del perfil puedes configurar, si empiezas con el Face ID, también puedes ver los datos personales de tu cuenta, el ID del cliente, el contacto, pues los términos y servicios, bueno, lo que hemos visto antes, ¿vale? También vemos el tipo de cuenta que tenemos, somos True Skriller y aquí vemos los diferentes niveles, ¿vale? Antes éramos Skriller, ahora somos True Skriller y bueno, pues vemos que hay menor comisión en transferencias de Skrill a Skrill, etcétera. Normalmente cuando te verificas, tú eres un True Skriller y luego ya si quieres ser un VIP Skriller, pues ya tienes que tener pues estas condiciones de aquí. Para convertirse en VIP Silver tienes que haber gastado X cantidad de dinero en una cantidad de días determinado. Pone que son 48 días en este caso para gastar 15.000 euros, lo cual me parece bastante dinero. Así que vamos a volver para atrás, vamos a volver al menú principal y arriba a la derecha nos aparece el tema de las tarjetas de prepago. Como hemos visto, la física no la hemos pedido, pero sí que teníamos esta de aquí.
Volviendo para atrás, aquí abajo encontramos lo que hemos visto antes, la página principal, que es el panel principal, la opción de depositar, que es lo que hemos visto también, depósito por tarjeta de débito, por transferencia bancaria, que en este caso era gratis, si os acordáis, y por los otros métodos que hemos visto. En el tema de criptomonedas, que básicamente es lo que hemos visto antes, pues vemos la lista de seguimiento. Podemos ver, por ejemplo, por defecto, vamos a verlo por nombre, y bueno, pues vemos los mismos intercambios. Si le damos a buscar, encontramos los diferentes criptoactivos que aparecen en la plataforma, desde Tezos, bueno, encontramos un montón, como estáis viendo, ¿vale? Que son compatibles en la plataforma de Skrill. Luego, si queremos comprar, pues podemos comprar haciendo clic en el activo, podemos gestionar las alertas, condiciones o recurrentes. En Bitcoin, si entramos, por ejemplo, ahí es donde podemos comprar si nosotros es lo que deseamos, si queremos hacerlo. Así que sin ningún problema podemos hacerlo. Vamos a hacer grande el gráfico para ver la variación temporal, pero como os he comentado, mi recomendación personal es que lo hagáis desde un exchange o centralizado o descentralizado. También podremos enviar el dinero, que como os he comentado, creo que es lo más interesante dentro de esta plataforma, las transferencias de dinero internacional de cuenta bancaria a cuenta bancaria, y también podremos retirarlo. En este caso, bueno, dice que no tenemos suficiente saldo para realizar una retirada. Como hemos visto en la parte de comisiones, nos cobrarían 5,50 euros por realizar los retiros a transferencia bancaria. Dicho esto, dale un super like al vídeo, mírate este vídeo a la derecha para aprender cosas nuevas, por ejemplo de Remitly, o suscríbete aquí a la izquierda para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!